Bueno, pues nosotros nuestro trabajo consiste en ayudar a crear los materiales, principalmente ayudar a crear los materiales para el A1, que es el nivel más bajo de enseñanza de la lengua para adultos. Nosotros tratamos de implantar una metodología comunicativa y que sobre todo los que van a llevar a cabo esta tarea la tomen como suya, vean que es la más válida para poder aprender la lengua, de forma que luego los alumnos puedan usarla efectivamente en situaciones reales. Entonces estamos, por una parte, concienciando un poco a los que van a ser los profesores o a los que son profesores de cómo funciona esta metodología y qué es la que realmente funciona, y luego estamos tratando de crear los materiales que apoyen ese proceso de aprendizaje. Y del mismo modo tratamos de hacer ver que un centro de enseñanza para adultos no es solamente un centro que se dedica a enseñar la lengua, sino que también es un centro motor en el proceso de normalización lingüística y que ayuda a crear otros elementos que son muy importantes para que la lengua vaya adquiriendo espacios que hasta ahora no han sido suyos, como pueden ser el tiempo libre, la administración, los medios de comunicación o incluso hasta Internet, ¿verdad? Hemos hecho una reflexión inicial un poco estratégica sobre la importancia que tienen los centros de aprendizaje de adultos, que no solamente para aprender la lengua, que en sí es muy importante, pero también como motores para la revitalización, porque hay muchas acciones que tienen lugar, ¿no? Luego hemos hecho una reflexión también sobre el planeamiento de un centro que tendríamos que tener en cuenta a la hora de planear, a partir de un diagnóstico, a partir de las necesidades, a partir de los objetivos, y luego ya hemos compartido el trabajo hecho con los promotores de Toribío de aquí en los últimos años, un trabajo que ha sido desarrollar el nivel de principiantes, tanto a nivel de programación como a nivel de desarrollo de actividades en cartillas de aprendizaje. Pesca takten hitsmena hi wetseakia. Za wetseakia hamten. Te wetseakia iptkau. Wen jak sa wesech ulana hi wewe. Jikte hi pacha nana sachi uwe. Chapa kala musnasach ulpe yachiyase. Tenemos como principio todas las culturas es que nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra cosmovisión está ligado a un territorio. Entonces todo pueblo indígena siempre hablamos de un espacio ancestral y todo hay que ir amarrándolo allí, la lengua, la medicina propia, la educación propia, las normas de comportamiento y todo debe ir enfocado en ese sentido. Entonces yo considero que los NASA pues en ese sentido pues yo creo que están bien centrados, ¿no? Están recuperando, tienen un espacio propio, están hablando en un espacio propio, por lo tanto considero que ese es el camino.